está llevando a cabo lo que es la elección e investidura de señorita Xquicucush Cumarcaj, y creemos de que hoy hay una buena participación de candidatas y sobre todo hoy podemos observar el trabajo que está desarrollando, desempeñando la Comisión de Cultura Maya de la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché. Agradecerle a ustedes también como medios de comunicación por estar cubriendo este tipo de eventos que es muy importante y rico en costumbres y tradiciones, en donde muchos de nosotros hoy vamos a ver realmente y a conocer algunos lo que es nuestra cultura y tradiciones del municipio de Santa Cruz de Quiché. Tenemos ya 9 candidatas que son las que van a participar en la elección de optar el cargo de Xquicucush Cumarcaj. Estamos iniciando prácticamente ya se está dando el banderazo de salida con lo que corresponde a las fiestas helenas 2014 y muy contentos, como se lo manifestaba hace un momento. Realmente a nivel internacional admiran mucho lo que es nuestras costumbres y tradiciones y lo que es la cultura maya quiché, y pues yo creo que hoy es una buena oportunidad para poder apreciar parte de lo que es nuestras costumbres y tradiciones. Y como se los dije hace un momento, realmente a nivel internacional es muy admirada nuestra cultura. Sin embargo, a nivel local realmente no le damos el valor y no ubicamos en la posición en que debería de estar nuestra cultura maya quiché. Hacerles una cordial invitación a toda la población del municipio, y por qué no decirlo, de todos los municipios a nivel departamental, para que nos puedan acompañar en las diferentes actividades socioculturales, deportivas y religiosas que se van a estar llevando a cabo con motivo de la celebración de las fiestas agostinas en el municipio de Santa Cruz de Quiché. Pues estoy muy feliz, muy agradecida primeramente con Dios porque me da esta oportunidad, y estoy muy feliz por tomar este cargo de Xquicucush Cumarcaj. Es algo muy importante y espero representar dignamente a mi pueblo quiché. Estoy muy feliz y les envío un cordial saludo a mi cantón Xatinaptinto Centro. Yo sé que todos los que nos están viendo pues están muy felices porque este triunfo no solo es mío, también va dedicado a todos ellos. No olvidemos de dónde nosotros venimos, especialmente me dirijo a las señoritas, porque muchas veces hoy en día nos avergonzamos de nuestro idioma, de nuestra vestimenta, pero señoritas, si nosotros nos avergonzamos de dónde venimos, ¿quién va a poner en alto nuestra cultura y nuestras raíces? Les envío un cordial saludo a todas las comunidades y pues espero representar dignamente a mi comunidad y especialmente ahora pues a mi pueblo quiché.